Todos buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Estuvimos viendo un tema que era la perseverancia. Hoy vamos a ver lo contrario a la perseverancia. Este tema lo he titulado el descuido o el estancamiento. Amén. Lo contrario a la perseverancia. Vamos a estar orando, Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús. Te pido, Señor, que esta semilla que vamos a plantar hoy de tu palabra, semillas de sabiduría, Señor, que van con espíritu y vida, sean plantadas, oh Dios, en el surco del espíritu de cada persona que ha venido esta noche, Señor. Y declaramos que esa semilla germinará y dará fruto al 30, al 60 y al 100%. En el nombre del Señor Jesús, amén. Usted determina si usted quiere dar fruto al 30. Usted determina si quiere dar al 60 y usted determina si quiere dar al 100. Amén. Eso depende de usted. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos una característica reproductora que Dios ha puesto en nosotros. Como dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26 al 27, dice que Dios creó al hombre imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios, los selló con bendición, vio que era bueno. Y dijo Dios, multiplicado, reproduzcanse. Tenemos capacidad de producción, tenemos un potencial enorme, hermano. Como lo dice la palabra de Dios en Efesios 3:20, porque poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente las cosas que pedimos y entendemos según el poder, o sea, el potencial que actúa en nosotros. ¿Qué es el potencial? La capacidad inherente, intrínseca que Dios ha puesto en ti. Cada quien tiene, hermano, poderes enormes, un potencial enorme que Dios ha puesto en él. Pero a veces no ha sido explorado, ni tampoco ha evolucionado. ¿Pero por qué? Porque hay flojera, hay negligencia, hay pereza. Entonces, aquello que no se ejercita, que no se usa, se va desgastando y desgastando y desgastando. Amén. Por eso esta frase célebre es muy buena, que dice que la práctica es la que hace al maestro. Amén. Algo que tú puedes nacer con ello y no lo practicas, eso no se desarrolla. Y lo que tú no practicas y desarrollas se va desgastando y deteriorando y deteriorando. No importa la edad que tengas. Tú puedes ser un joven de 15 años cuando uno está en el vigor y la fuerza, la destreza, la elasticidad y la flexibilidad. Si tú no caminas ni nada y paras achantado, ahí sentado y no haces nada, ni ejercicio ni nada, vemos, o sea, que te tuyes. Una persona que no haga nada se tuye, tenga la edad que tenga. O sea, esto da a entender que lo que no se usa, eso se deteriora. Hoy vamos a ver lo que es el estancamiento y el descuido. Le invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que es deslizar, descuidarse. Porque el que se descuida se resbala, hermano. Amén. Un resbalón habla aquí. Nos deslicemos, deslizarse es resbalarse. Y el que, hermano, se resbala, va caminando va por un camino, pero no mira bien, hermano, se va a resbalar. Y aquí también vamos en un camino y usted como cristiano, cuidado, se va a caer, cuidado con la caída, cuidado, se va a resbalar. Amén. Y dice en el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió y mereció justa retribución, ¿cómo, óigalo bien, cómo, repita conmigo, cómo escaparemos nosotros si descuidamos, ahí está la palabra descuido, si descuidamos una salvación que no es pequeña, sino es grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, o sea, el Señor Jesús, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Que el Señor añada bendición a esta Sagrada Escritura.
nos tenemos que dar cuenta que el castigo ahora es mayor que el de antes, el de la ley. Amén. ¿Por qué? Porque nos han dado más, tenemos más ahora que los antiguos. Los antiguos no tenían la repartición del Espíritu Santo, los dones y todas esas cosas, ni tampoco Jesucristo todavía había venido. Pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo y Jesucristo que vino también. Y entonces ahora hay mayor demanda. Mire, quiero decirle que anteriormente, ¿cómo empezaron los años? Del año, vamos a poner 3.000 o 4.000, iba en retroceso, cuenta regresiva, ¿verdad? Y cuando llega Cristo, Cristo divide la historia. Ahí empezó el año cero. Iban, por ejemplo, por decir algo, el año del 3000, iba así, 2999, 2998, cuenta regresiva. Hasta que llegaron al año cero, que fue donde nació Jesús. Y cuando, por eso es que usted ve en los libros, dice antes de Cristo y dicen después de Cristo. Para que usted no se confunda, dice año 333, años antes de Cristo. Y dicen 337 después de Cristo. O sea, para que usted se ubique, sepa que hubo una cuenta anteriormente que iba en retroceso. Pero de aquí para allá, estamos en la época del oro, diferente a aquella. Amén. Ahora vamos es de menos a más. Empezamos de menos, del año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ascendiendo. Entonces, nosotros ahora tenemos mayor responsabilidad que los antiguos. Y nos ha tocado vivir una época privilegiada. Dice nosotros, o sea, teniendo en derredor tan grande nube de castigo, dice, de testigos, dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Amén. Si la palabra dicha anterior por los antiguos, por los profetas, fue firme y segura, y toda transgresión que se cometía en la ley recibía justa retribución, ahora nosotros que estamos acá en el Nuevo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, nos comparan con aquello. Si aquellos recibieron castigo, ¿cuánto más nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual primeramente fue anunciada por medio de los profetas, por los santos ángeles y por el Espíritu Santo y el Señor mismo, el Señor Jesús, con prodigios, señales, maravillas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay una doctrina, una falsa doctrina que se está promoviendo bastante y es creciendo en gracia, salvo siempre salvo, que tú puedes hacer lo que quieras y te vas a salvar. Yo creo, hermano, en la doctrina salvo, 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 pero siendo santo, santo, santo y santo. Así sí, amén. Dice que Dios es santo y nosotros tenemos que andar en santidad. En toda vuestra manera de vivir, la santidad debe de ser un estilo de vida. Amén. Aquí podemos ver, hermano, que estamos en una época, como le dije, de menos a más. Dice la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, victoria en victoria, y la gloria última será mejor que la primera. Entonces, vamos a ver qué es el descuido. El descuido, hermano, es un estado de dejadez. Significa abandono, decadencia, atraso, desidia, estancamiento, negligencia, falta de atención. Es estar desapercibido. Cuando una persona está desapercibida, está descuidada. ¿Qué produce el descuido? Produce parálisis, atraso, estancamiento. Vemos en Proverbios capítulo 24, versículos del 30 al 34. Aquí el sabio Salomón narra una parábola. Amén. ¿Quién la cuenta? El sabio Salomón. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de seso, de entendimiento, del hombre tapado. Vemos, o sea, que aquí hay dos personajes. Hay un personaje que es perezoso y el otro falto de entendimiento.
Estaba en el campo y el otro en una viña. Y dice, y su cerca estaba ya derribada. Ortigas y espinas habían crecido sobre su faz. Cuando dice su cerca estaba ya derribada, quiere decir, hermano, que ya la cerca, usted sabe que la cerca es la protección, ¿verdad? Imagínense, esto lo aplicamos enseguida, inmediatamente a nosotros. Esta parábola atribuye a nosotros. Nosotros somos una casa. Amén. Y vemos que hay casas, cuerpos espirituales, o sea, que están deteriorados. Hay descuido. Y cuando algo se está deteriorando, ¿qué le sale primero? Grietas, fisuras, rajaduras, puntos críticos. Pero aquí no hay puntos críticos en esta parábola. Aquí está diciendo, o sea, que no estaba rajada, sino ya estaba desplomada, ya estaba tirada en tierra. Amén. Y el sabio Salomón dice, nadie me lo contó, yo mismo lo vi. Amén. Dice, lo vi, tomé consejo, que hay que aprender también de lo malo. Hay que aprender de las malas cosas que a una persona le pasan. Amén. Usted puede aprender de lo negativo para que no le pase a usted. Mire, por eso es que dice la palabra que todo lo que está en la Biblia Dios no lo ocultó. Dios dejó que se escribiera, incluso hasta el pecado de David. Los ay de David. David vivió tiempos gloriosos de oro, tiempos de paz, en el cual obtenía victoria por todos lados. Pero una vez comete pecado, le abre la puerta al enemigo. Se descuidó. El enemigo le presentó una tentación y él se descuidó. Y vemos, o sea, las consecuencias que le vinieron. Y quiero decirle, hermano, que el pecado que usted haga, usted tiene que pagar las consecuencias. Y aparte de eso, se le suman los intereses. Amén. O sea que a veces se paga hasta más de lo que uno hizo. ¿Por qué? Porque usted siembra una semilla. Y cuando van a hacer, no va a dar si siembra una semilla, vamos a poner de mango, nacerá un solo mango en la primera cosecha, ¿no? Esas son cantidades, hermano, que va a dar esa producción. Así es cuando usted peca, hermano. Por eso cuando esté tentado a pecar, piense en las consecuencias. Y después no sea, hermano, bien pasado de estarse defendiendo. Si le están arrojando piedra, deje que le arrojen piedra. Usted se lo merece, amén. Uno se lo merece. Y así Dios lo perdona más rápido a usted, como a David. David, cuando le decían sanguinario, hombre, lo maldecían. ¿Y qué dijo Abisaí? Dijo, Señor, déjame que pase allá y le corte la cabeza a ese perro que te está maldiciendo. Y le dijo, no, déjalo. Él tiene razón. Quizás Dios lo oiga y perdone más mi pecado, lo que yo hice. Él sabía las consecuencias. Él dijo, yo he pecado. Se echó tierra encima cuando Natán lo reprendió y le llamó la atención. He matado sangre inocente. He hecho que se derrame sangre inocente. Y empezó a llorar, hermano, y se contristó. Así hay que actuar cuando uno peca, que le duela. Pero el que no le duele, hermano, no recibe nunca perdón de Dios. El ejemplo de Saúl. Saúl comete pecado y David comete pecado. ¿Quién cometió el pecado más grande? David. Hermano, si lo ponemos en una balanza, el pecado de David era más grande. David cometió asesinato con intención. Amén. Con alevosía, con todo, meditado. Es más, que ese pobre hombre le escribió la sentencia de muerte y le dio la carta. Y el hombre era tan fiel, que no abrió ni siquiera la carta. Donde decían, o sea, donde decía Joab, el general, envíame a Urías, Eteo, al frente de la batalla, donde la batalla esté más recia. Y cuando esté la batalla bien recia, apártense y déjenlo solo. Mire, qué crueldad, qué maldad. Y ese hombre llevaba la sentencia de muerte. Se la dieron al mismo. Toma, se la entregas allá al general Joás. Hermano, y ese hombre era tan fiel, que hasta cuidándole la vida al rey David. El rey David le decía, pero vete para donde tu esposa. ¿Quién que, hermano, tenga bastante tiempo que no vea a su esposa? Lo primero que hace es correr a ver a su esposa. Él le dijo, no tiene sentido de que estén en la guerra, tú estés aquí, yo no esté cuidando a mi rey.
David inventó un poco de peripecia, hermano. Lo emborrachó, nada, no consiguió nada para que estuviera ya con su mujer, nada. Y en vista que todo le falló, bueno, le hizo una carta y le envía la sentencia de muerte. Toma. Y él la llevaba, ni siquiera la abrió, porque si ese hombre la abre, se da cuenta enseguida. Era tan fiel, tan fiel. Pero ¿qué quiero decirle? Que fue perdonado el rey David, porque David, hermano, se humilló, reconoció su pecado. Eso está ahí en el Salmo 51, la dicha del perdón. O sea, cuando David se llega a Betsabé, cuando pecó. Y entonces él se humilló. Dios no despreciará un corazón contrito y humillado, pero las consecuencias quedaron. Dijo, tu pecado te ha sido perdonado, mas las consecuencias quedan. Entonces, hermano, volvemos nuevamente y retomamos el descuido. Aquí dice, por eso me metí allá para que uno sepa que aún de lo negativo hay que, y a mí me ha servido, hermano. A mí me ha servido ese pecado de David. Porque mire, Dios le dijo a David, le mandó a decir con Natán, yo te iba a dar más, pero por cuanto has pecado, o sea, ahora mismo le retuvo lo que le iba a dar. Hermano, pero yo pregunto, ¿qué más le iba a dar a David si David era rico, archimillonario, hermano? Que cuando dio la ofrenda para el templo, eran toneladas de oro, hermano, que tenía. Y Dios le iba a dar todavía más, hermano. Pero ¿por qué pecó? El pecado atrasa. Y él tuvo que pagar las consecuencias. Le dijo Natán, tu pecado Dios te lo ha perdonado al ver que te has humillado, pero las consecuencias las pagarás. Y el pecado, la maldad se levantará de tu misma casa. Consecuencias tremendas, hermano, el pecado que mata. Y uno ve esas cosas negativas ahí. Yo me aterro, hermano, y eso me ha servido a mí de referencia, de freno, para no hacer lo que hizo el rey David. Porque yo sé que vienen los ayayay y el diablo le tiene unas ganas a uno esperando que caiga. Una vez, hace más de como 22 años, me dijo un endemoniado, poseído, que me iba a golpear. Yo le dije, tú no me puedes golpear porque dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Sí, tienes razón. Yo le dije, estoy cubierto con la sangre y no me puedes atacar ni hacer nada. Tienes razón, pero algún día te descuidarás. Yo te agarro en la bajadita, me dijo así. Y que imagínense, si uno cae en la bajadita, lo que le van a dar es bien duro, hermano. Y también, hermano, predíquese usted mismo también. Entonces, el sabio Salomón, ¿por qué tomé este ejemplo? Porque el sabio Salomón vio al hombre perezoso y vio al hombre falto de entendimiento. Dice, lo vi, no me lo contó nadie, yo mismo me di cuenta, lo vi y tomé consejo y lo puse en mi corazón, o sea, lo guardé. Amén. No solamente, o sea, que tú veas eso y se te olvidó, no. Él dijo, lo guardé en mi corazón. Que un poquito de acomodarse, poniendo mano sobre mano. Así vendrá tu miseria, vendrá tu pobreza como hombre fuertemente armado. Amén. Y vendrá tu ruina de repente. Entonces el sabio Salomón vio a un hombre en desidia, en abandono, estancado, que tenía una viña y el otro tenía, hermano, un campo. El panorama aquí se reduce en una sola palabra. ¿Cómo le podemos llamar a esta parábola si tuviera un título? La parábola de el descuido. Porque dice, ortigas y espinos habían crecido sobre su faz. Faz significa cara. O sea que no se le veía la cara a la casa. Ni nada, estaba tapada. Si hay algo, hermano, parecido a la realidad, ya saben. Quizás alguno que tenga las casas así, todas llenas de monte y de maleza. Ahí está entrando el descuido, hermano. Tenga cuidado. Y dice, ortigas y espinos habían crecido sobre su faz. Son plantas, hermano, espinosas. Así también si te has descuidado, el orgullo, que es un mata espinosa, está naciendo en ti. La falta de perdón, el odio, el resentimiento. Y todas las malas cosas son espinos. O sea, eso le pasa a una persona cuando alguien descuida su personalidad, como Satanás. Se descuidó después de ser ángel de luz, llegó a ser el príncipe de las tinieblas. Hubo un descuido grande. Entonces, vemos, hermano, que tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Hay unos consejos aquí en la Biblia, de unos versículos. Eclesiastés 5:3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño.
¿Cómo puede venir, hermano, el estancamiento? ¿Cómo puede venir el descuido? Viene por pereza. Cuando tú eres bien flojo, haragán, te vas a descuidar. Hay veces que empezaste bien, pero hay personas que son diligentes, activas, y de repente caen en una pereza, en una flojera. Ministerios, entonces empieza la persona a estancarse, se estanca totalmente. A veces también viene por traumas, un desengaño, una desilusión, una infidelidad que le hayan hecho. De repente ustedes no conocen gente que iba corriendo bien, estaban activas, de repente lo traicionaron y se quedan todos así que ya no quieren, ya no les interesa la vida. Algunos se han dedicado al alcohol, a los vicios, a muchas cosas. Se refugian en el alcohol y que para ahogar las penas, no sabiendo que las penas aprendieron a nadar y el que se ahogó fue esa persona. Amén. Que se refugió en el alcohol, se ahoga en el alcohol. Porque las penas aprenden a nadar. Amén. Y entonces vemos, hermano, que la persona a veces se paraliza y empieza a darle mente a lo que le hicieron, y no avanza ni nada, se estanca. También viene por amenazas. Un personaje, hermano, viene por intimidación, presión. Hay un personaje llamado Elías, que ese hombre era el profeta del fuego y de la lluvia. Hacía descender fuego, lluvia, y cerraba los cielos cuando él quería. Él decía, no caerá ninguna gota de rocío. Era tan atrevido que decía, sino por mi palabra. No decía por la palabra de Jehová. Porque Dios le había desatado la autoridad. Amén. Él tenía la autoridad de Dios. Amén. Y los cielos le obedecían. Duró 3 años, 6 meses, 3 años y medio sin llover. Y después otra vez vino y oró fervientemente. Era un hombre como usted, como yo, sujeto a pasiones terrenales como las nuestras, dice Santiago. Y oró nuevamente. Y otra vez el cielo dio su lluvia. Era un hombre tan tremendo, tan osado, hermano. Un hombre que tenía una íntima comunión con Dios. Y él no se movía y no viajaba, hermano, por emoción. Los viajes de él eran guiados por el Espíritu Santo, por la voz de Jehová. Jehová le decía, vete al arroyo de Sison. Vete para allá, que allá tengo unos cuervos que te van a alimentar y vas a tomar agua de allá. Había una sequía y una hambruna por toda Israel. Y él tenía un arroyo de agua donde tomaba. Y los cuervos le traían, hermano, carne. Después Dios le dijo, ya se terminó el arroyo, se secó todo. Eso significa provisión temporal. A veces Dios te pone una parte, te da, pero cuando ya se va secando el chorro y todo, es porque Dios quiere que te muevas, que te vayas. Y si no lo has entendido, hermano, Dios no te respalda. Ya no hay respaldo de Dios para que te vayas. Él consultó a Dios y Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón, que allá ve preparado una viuda para que te sostenga. Con que ese hombre no se movía por sí solo, dirección de Dios. Y así fue efectivamente. Dios le dijo, ve y muéstrate acá. Y que voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Se muestra acá. Después Dios le dijo, preséntate allá y reta a los profetas de Baal. Y él se presentó y lo retó, hermano. Lo andaban buscando como palito de romero por todos lados. No había lugar donde acá no lo buscara. Y ese es tremendo, hermano. Con coraje y todo se le presenta el solo. Claro, con la presencia de Dios acá. Y le dijo, ¿hasta cuándo contenderéis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios o Baal es Dios. Si Baal es Dios, seguirle. Y si Jehová es Dios, seguirle. Lo retó. Vamos a hacer aquí una competencia, dijo así, una prueba. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero. Y nos quedamos con ese. Bueno, está bien. Ese hombre estaba solo, hermano. Claro, con el Espíritu Santo. Y los demás eran 850 profetas. Eran 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Son 850 profetas contra él, más el ejército enemigo de Acad y Acad. Y ese hombre, hermano, se mete en tremendo reto. ¿Cómo usted puede definir aquí al profeta Elías? Como un hombre valiente, lo podemos definir como un hombre osado, como un hombre bien plantado, como un hombre que tenía una fe tremenda, una fe inquebrantable, amén. Era una fe inquebrantable.
Era una fe exagerada, una fe extrema. Amén. Lo podemos definir así. Y vemos que él se presenta, hermano, y ya ustedes saben la historia. Los profetas de Baal empezaron a hacer su ritual. Se sajaban, hermano, al ver que su Dios Baal no le respondía ni nada. Empezaban con lancetas, cuchillos. Empezaban a abrirse la piel, a sajarse para chorrear sangre. Y como los demonios les gusta mucho la sangre, para hacer, o sea, que descendiera fuego del cielo, y nada, no pasó. Y Elías se burlaba de ellos. Decía, ¿qué pasa? ¿Será que su Dios está de paseo por ahí o está haciendo una siesta? Griten más duro para que su Dios lo oiga. Pero burlándose de ellos. Hermano, no cayó nada, fuego ni nada. Dijo, bueno, me toca mi turno. Vino y ordenó el sacrificio legalmente como se tenía que hacer. Puso 12 piedras que son las 12 tribus de Israel. 12 significa gobierno. Amén, el gobierno de Dios. Echó 12 cántaros de agua. 12 que la palabra gobierne en nosotros. Amén. Y echó también trigo, también. Y vemos, o sea, que empezó a clamar a Dios, oh Dios de Israel, que yo esto lo he hecho por mandato tuyo, no porque a mí se me ocurrió. Yo lo he hecho por mandato tuyo, Señor. Y cuando oró, inmediatamente cayó fuego. ¿Qué pasó? Que enseguida todos causó un avivamiento. ¿Hay que causó? Un avivamiento. Descendió fuego del cielo y causó un avivamiento. Que Elías es el profeta que hace que el corazón de los hijos se vuelva al padre y el corazón de los padres a los hijos. ¿Por qué digo esto? Porque Israel, que eran hijos de Dios, estaban de espalda, estaban adorando otros dioses, hermano. Estaban en rebeldía con Dios, estaban divorciados. Amén. Y entonces, cuando surge ese gran milagro, todo el pueblo de Israel dijeron, ciertamente Jehová es Dios, servimoslo, vamos a servirle. Solamente Jehová es Dios. Reconocieron a Dios, hizo que el corazón de los hijos se volviera a los padres y se volvieron a Dios. Amén. Hubo un avivamiento tremendo, un despertar. Y después vino un juicio divino. Dijo, prended a los profetas. Lanzó la orden Elías, prenderlo, y los puso, hermano, en el arroyo de Sison, así en fila. 850 profetas, falsos profetas de Baal. Agarró la espada y no mandó a nadie, él mismo cortando cabeza, degollando, cortando cabeza. Le cortó la cabeza a 850 profetas. ¿Cómo lo podemos definir? Un hombre valiente, un hombre osado, que le salió corriendo y le tuvo miedo a una mujer. Con las palabras de Jezabel que arrojaban veneno. Ahí tuvo una experiencia montañosa. Estaba en la cima de su carrera, en el cenit de su carrera. Hermano, en el esplendor de su carrera, ahí estaba él. Y después de una experiencia montañosa, descendió y cayó en depresión tremenda, hermano. Ahí mismo. Por eso es que dice la palabra de Dios, y cuando haya acabado todo, estad pues firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos bien apretados con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y el calzado apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, no se te olvide, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Elías no tomó el escudo de la fe. Los dardos le entraron. Y dijo, y el yelmo de la salvación, para que reboten todo lo que te digan. Un casco de bronce, de hierro. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Aquí descuidó la armadura. Se descuidó, no tomó toda la armadura de Dios, Elías. Después, cuando él se fue, todo, hermano, victorioso, una victoria abrumadora, había matado 850 profetas, andaba, hermano, bien crecido. Le llega una noticia, un mensajero de parte de Satanás, de Jezabel. Hay gente que a veces con una extorsión quedan totalmente, le viene un mensajero de Satanás, los encierra en una cámara de nervios, de miedo, de confusión, de oscuridad, de temor. Y entonces las palabras que envía Jezabel es, así me hagan, dígale al mensajero, decía así, le dijo a Elías, así me hagan los dioses tuyos y me añadan, si yo mañana no pongo a tu persona igual que lo que le hiciste a los profetas, te voy a cortar la cabeza. Imagínense, hermano, no dure nada diciéndolo. Esa frase
Y ese mensaje que mandó Jezabel puede durar como unos 10 segundos por ahí. Pero lo que causa. Como una persona cuando le dice, estás condenado a 50 años de cárcel. No duraron nada diciéndose. Pero tiene un efecto devastador, tremendo, tan grande, que pone a la persona en tormento. Van entrando y entrando esas palabras, veneno, y van matando a la persona de tristeza, de todo. Ese fue un mensajero de parte de Satanás. Y él, hermano, tuvo miedo, tuvo temor, porque el espíritu de Jezabel, ese es un espíritu, amén, que ataca con amenaza, con intimidación y con manipulación. O sea, esa era una amenaza. Y cuando le lanzaron esa amenaza, el hombre, hermano, empezó a titubear, se fue. Llevaba al criado y dejó al criado. Cuando la persona entra en depresión, en desánimo, no quiere que nadie esté a su lado. Quiere estar solo. Echó al criado a un lado y empezó a recorrer camino al desierto. Se metió en el desierto, en la soledad. Y se puso en un enebro, deseando morirse. Las palabras iban, el veneno iba haciendo más efecto de esas palabras. De esas palabras iban carcomiendo tremendo, hermano. Iban haciendo... Yo recuerdo hace tiempo que yo iba a evangelizar, hermano, bien fogoso, eso hace muchos años, como 25 años. De repente se me acerca una vecina y la vecina hace un reclamo, pero un reclamo injusto. Y cuando hace el reclamo injusto, esas palabras iban entrando en mí, me fue cayendo como una tristeza, me fue cayendo. O sea, entendí que era de parte del enemigo para matarme la unción y el ánimo de predicarle a las almas. Esas palabras van entrando y son venenos, son saetas, son dardos del maligno que van entrando. Así entraron esas palabras también en este gran profeta. Se le olvidó de que él era el profeta del fuego y de la lluvia. Se le olvidó de la unción que tenía. Se le olvidó de la misión que Dios le había dado. Se olvidó de consultar a Dios. Solamente él dijo, Señor, matadme ahora, quitadme la vida. No soy yo mejor que mis padres. Le entró espíritu de suicidio. Espíritu de muerte entró en él. Tuvo miedo, tuvo temor. El espíritu de Jezabel es un espíritu, hermano, que mete en las cuevas a los profetas y al que no es profeta, intimidándolo. Ese hombre, hermano, se metió en una cueva y ahí pasó, hermano, y se le olvidó lo que él era. Cuando tú entras en depresión y en descuido, los éxitos carecen de valor. No importa que te admiren, que te aprecien, que tengas fama, que tú muevas el cielo, que hagas mucho, pero eso se te olvida. Y no le das importancia, o sea, los éxitos carecen de valor. Él se olvidó de que era el profeta del fuego, de la lluvia, el enviado de Jehová en ese tiempo. Y se mete en una cueva por las amenazas de Jezabel. Ahí le entra depresión, le entra desánimo, un desánimo tremendo y un espíritu de suicidio porque, hermano, invocó la muerte, le dijo, Señor, mátame, no soy yo mejor que mis padres. Entró un espíritu de autoconmiseración, de sentir lástima del mismo. Lo peor es que tú sientas lástima de ti mismo, porque el enemigo puede hacer que te suicides, que te mates. Y vemos que Elías se mete en una cueva oscura, porque quiero decirle que la depresión, hermano, es tiniebla y es oscuridad, y trae confusión. Estás en oscuridad totalmente. Se mete un espíritu de soledad que quieres estar solo, no quieres ayuda de nadie. Y el enemigo así te va acercando y cercando. Y le metió una fortaleza a Elías. Lo engañó, porque las mentiras de Satanás cobran vida en la mente cuando tú se la crees. Y Elías dejó de luchar. Dejar de luchar es morir. Amén. Y cuando tú te conformas con tu estado, como estás mal, es porque has aceptado la derrota. Y dejar de luchar es morir. Y Elías ya no quería luchar, no quería más nada. Y Dios, sin embargo, se acordaba de él. Y le enviaba ya, le enviaba alimentos allá a un ángel con una torta y una vasija de agua. Dios lo sustentaba allí en esa cueva. Y cuando una persona está en confusión, en desánimo, se desenfoca totalmente, pierde el norte. ¿Usted por qué lo compruebo? ¿Por qué Dios se le dice, y que alguien me responda aquí, por qué Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí?
¿Usted cree que Dios sabía que Dios no sabía que por qué Elías estaba allí? ¿Y por qué le preguntó, hermano? ¿Por qué Dios le pregunta? O sea, si Dios todo lo sabe, es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Amén. Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta parece que sobraba, ¿verdad? Pero hay un propósito en esa pregunta. ¿Y cuál es el propósito ahí? Para que se ubicara. Yo sí sé qué haces ahí, pero te pregunto, es para que tú reacciones, amén. No estás en el sitio donde te mandé a predicar. No estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Te has salido del propósito. Por eso es que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y ya, o sea, Dios sabía que estaba haciendo ahí, pero le dijo era para que él despertara, para que él se diera cuenta del estado en que estaba, amén. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías puso un argumento, hermano. Cuando la gente está así, hermano, se excusa por todo y pone argumentos. Vino y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se le metió el complejo del llanero solitario. Creía que era el único, hermano, el llanero solitario que había quedado. Y entonces dijo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y una madre tenga cuidado en su casa. Cuando empiece a hablar, yo soy el sostén. Si yo no trabajo, nadie come aquí. Te puedes enfermar, hermano. Y Dios demuestra que sí puede alimentar a esa familia. Nadie es indispensable en el reino de Dios. Amén. Y esa frase es muy común. Si yo no hago esto, nadie lo hace aquí. No, hermano, Dios levanta otros más poderosos que tú. Amén. Y entonces, siempre la respuesta era esa. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Señor, si me matan a mí, ¿quién te va a servir a ti? Yo soy el único, yo soy el poderoso, yo soy el que mejor predica, Señor. Yo soy el que hago prodigios, milagros, la gente viene por mí. No, hermano, aquí no hay indispensable. Y vemos, hermano, que Dios le pone una prueba, le dice, sal de la cueva, Elías, sal. Y él sale, hermano. No salió, sino se asomó nada más a la boca de la cueva cuando ve un viento recio que va pasando. Hay gente que cree que Dios está en los gritones, los que gritan bien duro, hermano, cuando están predicando. Y a veces no, ese predica pasito, ese no tiene unción. Y entonces, hermano, se estremecía todo, hermano, por el viento, por todo. Se rompían las rocas del mismo viento, de todo. Pero Jehová no estaba ahí. Amén. Después, un fuego abrasador que quemaba todo. Elías, mira, tampoco. Porque Elías sí sabía y conocía la voz del Espíritu Santo. Tenía una familiaridad con el Espíritu Santo, una intimidad, solo que se había descuidado. Mire, la frase célebre de él, y ojalá todos la tengamos, decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy ahora mismo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Lo iban a llamar para echar fuera un demonio. Espérate y que me voy a meter en ayuno y oración. Voy a buscar la presencia. No. Él ya estaba ya en la presencia de Dios, enchufado y conectado en la presencia de Dios. Amén. 24 horas conectado en la presencia de Dios. Su frase siempre era, vive Jehová, en cuya presencia estoy. A él nadie lo engañaba, no lo engañaba, hermano, el viento ese recio, ni que se estremeciera todo. El fuego tampoco. Cuando oyó un silbo apacible, se quitó la capucha, se quitó todo y salió. Se postró y adoró. Ese es con quien yo hablo. Ese es el Espíritu Santo. La intimidad. Tengo una comunión con Él, un compañerismo. Por eso es que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no seguirán. Estás oyendo muchas voces por ahí. Y voces, hablo en YouTube, que te están haciendo extraviar. Algunos ya tienen términos del Eterno, de Yeshua HaMashiach, un poco de cosas. ¿Qué tanta cosa, hermano? Tantos años echando un demonio en el nombre de Jesús, más de 2000 años, y el demonio sabe a qué Jesús uno se refiere. Amén. Eso no te da más unción, hermano. Menosprecian al otro porque no está anticuado. Dice, él todavía dicen Jesús y Dios no lo oye. Hermano, los demonios creen y tiemblan y saben a quién te refieres tú. Amén. Al Dios que tú adoras. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cuestión de idiomas, ellos dicen chisa. Ya el demonio sabe que
que es Jesús a quien ellos se están refiriendo. Los alemanes dicen otro idioma y también, o sea, le responden. Ahora te quieren engañar, hermano, poniendo un poco de... Hay un bombardeo de mesianismo, de judaísmo, que tienes que entender las raíces griegas, porque si no, las raíces judías, porque si no, no entiendes la Biblia, eres un anticuado. Tienes que aprender el idioma hebreo, tienes que conocer las tradiciones allá, tienes que practicar las fiestas, las costumbres de ellos allá. No. Hermano, dice que en Cristo Jesús de nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una fe que obra por amor. Amén. Y aquí hay revelación, hermano. Y tener fe, el justo por su fe vivirá, mas si retrocediere no agradará a mi alma. Y el evangelio se revela por fe y para fe, más nada. Amén. Y dice que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces todo aquí es por fe. Y las promesas se reciben con paciencia y con fe, Hebreos 6:12. Amén. Todo ahora es por fe, hermano. Y tú sabes a qué Jesús te estás refiriendo. Y ahora te quieren hacer dudar de que si tú dices Jehová no es, sino es el Eterno. Tienes que decir Yahweh, y tienes que decir un poco de cosas, hermano, que te quieren hacer divariar, hermano. Entonces, usted tiene que seguir, hermano, lo que le dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que Elías reconoció la voz del Espíritu Santo, ese silbo apacible, un silbo apacible. Y él salió, adoró, hermano. Y le dijo Dios, dijo, he dejado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Tengo 7,000 todavía que he dejado, los cuales no han doblado sus rodillas. Y Elías, ¿qué creía, hermano? Que él era el llanero solitario, el único que había quedado. Él era el único, el incomparable, no había más nadie. Y Dios reservó, dijo, me he reservado de 7,000, los cuales no han doblado sus rodillas. A veces no, que yo estoy orando y nadie ora ni nada. Hermano, en Venezuela hay cantidades de gente que está orando, hermano, que tienen la carga, o sea, por el país. Y vemos que él creía que el camino ya había terminado. Y el Señor le dijo, largo camino te queda por recorrer. Si tú te metiste en una cueva y creías que tu ministerio llegaba hasta ahí, no, hermano. Hoy el Señor te ha sacado fuera de la cueva, amén. Y te dice que largo camino te queda por recorrer, amén. Y le dijo, y ungirás en lugar tuyo como profeta Eliseo. Ungirás a Jesús como rey de Siria. Y a Esaú también. A Jehú también lo ungirás. Hermano, quiero decirle que es tremendo que tú vayas a ungir a alguien para que te reemplace a ti. Pero este hombre no tenía egoísmo, no tenía nada. Preparó a Elías para que Elías lo reemplazara. Quiero enseñarle algo, hermano. Éxito sin sucesor, sin dejar a nadie, es solo un fracaso. Amén. ¿Sí entiende? Anótelo ahí. Éxito sin sucesor es solo un fracaso. Usted tiene que reproducirse en otro. O sea, que cuando usted se vaya, hermano, dejar a otro preparado. Vemos que un Moisés dejó a un Josué. Un Elías dejó a un Eliseo. Pero Eliseo, ¿a quién dejó? Se llevó la unción él solo. Se llevó el manto. Se llevó todo él. No dejó a nadie. Es más, que la unción de él todavía estaba, hermano. Se quedó en sus huesos. ¿Sí se acuerda? Que cuando iban, hermano, llevaban un muerto, un ataúd. Y hubo un accidente y se cae directamente en el sepulcro, en los huesos de Elías. Revivió al muerto. Todavía la unción estaba ahí enterrada. No se la llevó nadie, hermano. Entonces, éxito sin sucesor, sin que usted deje a nadie, es solo un fracaso. Por ejemplo, el hermano Brian está dejando varios sucesores aquí. Amén. Se está reproduciendo bastante, está haciendo un buen trabajo. Denle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Vemos que Dios levantó un sucesor, amén, que era Eliseo. Ungió a un rey. Pero quiero decirle que cuando ungen a Jehú, ¿quién unge a Jehú? A Azael y a Jehú. Elías no lo ungió. Y le dijeron, vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Azael. Un hijo espiritual. El que lo tuvo que ungir fue Eliseo, pero es lo mismo. Si un hijo espiritual de usted
Mire, a veces Dios le dice, vas a cumplir esto, y no lo haces tú. Por ejemplo, a Moisés. A Moisés le dio ciertas instrucciones, tú serás el libertador, pero ¿quién terminó libertando y haciendo todo? Su hijo espiritual. Amén. Josué. Entonces, vemos que tenemos que salir del estancamiento. Tenemos que salir del descuido, hermano. Y de verdad que estar en constante entrega al Señor. Recuerde que Dios le ha dado dones, talentos a ustedes. Y lo que no se practica, eso va cayendo en decadencia. Que yo tengo el don de sanidad, pero paras aquí en la iglesia, no sales a orar a nadie, vete a un hospital que hay muchos enfermos allá. Ahí se te desarrolla más el don de sanidad. Pero aquí sentado no. Y el reino se alcanza afuera. Amén. Entonces, hermano, volvemos nuevamente y cerramos con esto. Dice, porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que fue anunciada primeramente por los profetas, por los santos ángeles, y con el Espíritu Santo, con repartición de dones, y con el mismo Señor, con señales, prodigios y maravillas. Ahora nos van a cobrar más, hermano. Entonces, cada quien, hermano, hágale una buena entrega del talento y de los dones que Dios le ha dado. Entrégueselos multiplicados y siempre deje sucesores. Amén. Y da fruto en el lugar que eres plantado. Amén. No, que yo estoy en este ministerio y estoy por allá y por acá saltando y brincando, o sea, como el saltamonte, no. Tienes que dar fruto donde eres plantado. Amén. Las plantas se plantan y ahí tienes que dar fruto, tienes que responder. Dios les guarde y Dios les bendiga.